Pero muy buenos días, ¿cómo están, gente? ¿Todos bien? Bueno, todos bien, gracias a Dios por acá. Por comenzar, ¿qué dice la Biblia? Y bueno, como dijimos el mes pasado, hablamos de los caminos, distintos caminos que teníamos para elegir, distintos caminos que hemos tomado al correr de nuestras vidas. Y en este mes vamos a tratar de las oportunidades que Dios nos da. Eh, Hay en la Biblia oportunidades de, de vidas de personas incalculables, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poco general, un poco de la oportunidad que el hombre ha dado a la humanidad entera. Por ejemplo, si arrancamos por Génesis, el primer libro de la Biblia, cuando Dios crea al hombre, hace a Adán y a Eva y les da allí, como todos conocemos, ese huerto, ese jardín lleno de árboles frutales, donde ellos podían alimentarse y tener una vida cuidando de ese jardín y disfrutando de todos los animales que Dios había puesto en la tierra, que allí Adán también incluso era quien le ponía los nombres a los animales. No sé si vos lo sabías a esto. Adán fue el que le ponía los nombres a los animales y hasta ahora así se llama el caballo caballo, la vaca vaca y así todo sucesivamente. Pero había un árbol allí que no se podía comer ni tocar, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿por qué Adán y Eva fueron a tocar ese árbol teniendo una cantidad de frutas seguramente riquísimas? Y fueron y tocaron ese árbol. Tuvieron la oportunidad de vivir para siempre sin conocer el bien y el mal, sin conocer el pecado, pero fueron tentados allí por el enemigo que aún lo tenemos, que es el diablo. Fue tentada la mujer de Adán y la mujer tomó de ese fruto y perdió la oportunidad que Dios le había dado de vivir para siempre. Dios siempre nos da oportunidades a nosotros, nos pone dos caminos, como estábamos hablando el mes pasado. Bueno, ellos tuvieron la oportunidad de vivir para siempre, de ser como Dios, de estar junto con Dios, hablaban con Dios. Y dice que vino Dios buscándolo y ellos se escondieron porque sintieron miedo. También sintieron vergüenza porque después que comieron del fruto, dice que cosieron unas hojas de higuera y se taparon porque sintieron vergüenza. Y también sintieron miedo cuando venía Dios. Y ahora, ¿qué le digo? Que comimos de ese árbol. Pero, ¿por qué sintieron vergüenza? Dios le dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? El mismo pecado le hizo conocer el bien y el mal, y tuvieron la oportunidad de no conocer eso, que hasta ahora no lo sirve conocer el bien y el mal. Y muchos decimos a veces, yo no hago mal a nadie, yo no ayudo a todo el que puedo, yo no molesto a nadie, no creo que Dios me mande al infierno. Hay gente que piensa así. Bueno, y en la Biblia dice de que todo, como cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos del reino de Dios. Si has sentido vergüenza, en algún momento has sentido miedo, sos un pecador, porque todo aquel que es pecador siente eso, conoce el bien y conoce el mal, y seguramente has dicho, aquel está haciendo las cosas mal, aquel la está haciendo bien, y bueno, ahí pierde la primera oportunidad que la humanidad pierde delante de Dios, es esa vida para siempre que la pierde. Y ahora, por el pecado, somos muertos. Después vamos a Noé. El mundo ya estaba demasiado, ¿cómo poderlo decir? Demasiado, la gente se mataba, la gente era mala, era malvada, se casaban y se daban en casamiento, dice, en aquel entonces, como por ejemplo ahora no es muy de moda el casamiento, cada vez se casan menos personas.
sino que se juntan y comparten una vida hasta que se aburren y se separan de nuevo y se juntan con otro. Y eso es, así era en el tiempo de Noé. Se daban en casamiento. Noé estuvo 120 años haciendo esa arca, ese lugar donde Dios le mandó, porque Dios quiso destruir a todo lo que existía, dando una nueva oportunidad a través de la familia de Noé. Entonces Noé hace ese arca y salva a sus 3 hijos con sus 3 esposas, a su esposa y todos los animales que Dios le dijo que metieran en el arca. Pasado ese tiempo, las aguas disminuyen, lo demás fue todo muerto por el agua. Incluso ahí está uno de los pactos que hace Dios, que es el arco iris, que jamás iba a destruir el mundo con una inundación de esa magnitud. Pasado ese tiempo, encalla el arca en el monte de Araá, y bueno, salen por orden de Dios, salen los animales, la familia, y empiezan una nueva vida. Dice ahí en Génesis 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Una oportunidad más que Dios le da a la humanidad. Si vamos a lo personal o a lo familiar, podemos ver en Cornelio, no me acuerdo cuál es el libro, ahora yo no lo anoté acá. Bueno, no tengo anotado el libro donde habla de Cornelio, que era un centurión del ejército llamado la Italiana. Eso era una familia que adoraba a Dios, incluso daba ofrendas al pueblo, pero no se llevaba con los judíos porque eran gentiles. En aquel tiempo solo Dios era Dios de los judíos, de su pueblo. No todos creían en Dios, los demás todos creían en diferentes dioses, pero no en el Dios, el Todopoderoso. El Dios invisible también le llamaban en aquellos tiempos. Y Cornelio adoraba a Dios, conocía que Él era el Dios verdadero. Y bueno, y un día se le aparece un ángel a Cornelio y le dice, ve a la casa, envía gente a la casa de Pedro y dile que venga. No era Pedro, era Simón, creo. Y dile que venga, que te diga qué es lo que tiene para decirte. Y en esos días también Pedro adorando a Dios, tuvo una visión donde veía que los cielos se abrían y descendía un telón grande. Y en ese telón había una cantidad de especies de animales que los judíos no comían, porque eran animales que Dios había dicho inmundos. Entonces Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. No, Señor, dice, yo no voy a comer cosa inmunda. Y 3 veces le dijo eso. Y no llames inmundo, le dijo después Dios, a lo que yo bendigo. Entonces caen esas 3 personas que mandó Cornelio a la casa de Pedro, y el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve con esta gente sin duda alguna, porque no podían entrar a la casa de los gentiles. Entonces va Pedro al otro día a la casa de Cornelio y empieza a enseñar a Cornelio las cosas que había aprendido con Jesucristo, de que estuvieron con Jesús, eran testigos de que Él murió y que resucitó y que estuvo 40 días con ellos. Y
Y bueno, dice que en la casa, todos de la casa de Cornelio fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en lengua y había una adoración general allí en la casa de Cornelio. Y Pedro y los otros que vinieron con él se habían asombrado de tal manera, y dice Pedro, ¿no lo podemos bautizar a ellos también, que han sido bautizados por el don, por el Espíritu Santo? Porque el hablar en lengua es un don del Espíritu Santo. Entonces Pedro decía, si ellos tienen el mismo don, el mismo espíritu que nosotros, ¿por qué no lo podemos bautizar? Y entonces fueron todos bautizados en ese día en la casa de Cornelio. Cornelio, los hijos, los empleados, todos fueron bautizados y tuvieron la oportunidad, los gentiles en ese momento, de poder tener la misma salvación que Cristo ha traído a la humanidad. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Acá en Uruguay y todos los países aquí en la vuelta no somos judíos, somos gentiles. Pero también tenemos esa oportunidad. A través de la sangre de Cristo, nosotros somos salvos también, al igual que los judíos. Aquellos que creen en Cristo, porque hay judíos que no creen en la venida de Cristo. Bien, y todo aquel que sea, como hablábamos el mes pasado, bautizado por el agua y por el Espíritu Santo, ese será salvo. Lo vimos en Nicodemo. Dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. ¿Has sido bautizado vos por las aguas? No el bautismo ese que te echan agua con la jarra, sino estoy hablando del bautismo como se bautizó Jesús. Jesús se bautizó en un río, en el Jordán. Allí se bautizó muchísima gente. Miles de personas se bautizaron en el río Jordán y aún se siguen bautizando ahí en el río Jordán. De ese bautismo te estoy hablando. Y del bautismo del Espíritu Santo. Has sido también bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos dones para darte, para que vos puedas caminar en el reino de Dios. Ahora, si lo vamos a lo general de nuevo, tenemos desde Adán a Abraham 2000 años aproximadamente. Desde Abraham hasta Jesucristo tenemos más o menos 2000 años también. Desde Jesucristo hasta nuestras vidas, hasta estos tiempos, han pasado aproximadamente 2000 años. No lo sabemos justo porque recuerden de que el almanaque de nosotros no es el mismo que el de la Biblia. Hace muchísimos años, más de 500 años, hubo una confusión ahí y hay una diferencia que no vamos a entrar al tema porque no tengo conocimiento mucho de eso y otra que lo llevaría tiempo. Y estaría diciendo cosas que pienso y no es tan así. Si nosotros vemos en la Biblia, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dice también en Génesis que trabajó 6 días y el séptimo día descansó. También lo sabemos, lo hemos oído en algún momento. Si 1000 años para Dios es un día y Él trabajó 6 días, nosotros tenemos acá de Adán a Abraham 2000 años, tenemos 2 días. De Abraham a Jesucristo tenemos 2000 años, van 4 días. Y tenemos de Jesucristo a nuestras vidas casi que pisando los 2000 años. Ahí se estaría por completar el sexto día. Presten atención a lo que estamos diciendo. Van a pasar los 6 días de trabajo, de obra. Y el séptimo día va a descansar. ¿Cuál es el séptimo día? Esos 1000 años que faltan. El milenio que habla también la Biblia. Decía Pablo en una de las cartas, tengo un misterio que contarles. No todos dormiremos, pero sí
todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se habla también de un arrebatamiento, que Jesús viene, no dice arrebatamiento en la Biblia, pero es más o menos lo que significa eso. Es un rapto. Es algo que se quita así de golpe. Por ejemplo, vamos a suponer, un auto está por agarrar un niño o algo, vos alcanzaste a agarrarlo, lo raptaste de ahí, lo sacaste rápidamente. Eso es un rapto, y ese vendría a ser el arrebatamiento de la iglesia. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Hay algunos, dice la Biblia, que primero serán arrebatados aquellos que murieron en Cristo, y inmediatamente aquellos que viven en Cristo. Por eso Pablo decía que no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, todos juntos. Estamos hablando del rapto de la iglesia, estamos hablando de que Jesucristo viene pronto. Casi la mayoría, el 99,9% de los pastores del mundo entero están diciendo de que es posible de que estemos muy cerca de ese tiempo. Y si vamos a la Biblia y estudiamos lo que estamos estudiando hoy, hay posibilidad en pila de que estemos muy cerca de ese tiempo. Dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Cuando yo era chico, y si tenés mi edad más o menos, alrededor de los 50, ¿te acordás de aquel teléfono de manija que le daban un manijazo, quedaba hablando con la central y ahí vos podías hablar con alguien? Y ni siquiera el número decías pasame con la comisaría, pasame con la policlínica y todo así. Ahora tenemos un celular donde podemos tener radio, podemos tener televisión, podemos tener libros, podemos tener canciones, lo que nosotros quieramos tener. Y podemos pasar el teléfono a la tele y podemos hacer un mundo de cosas con un teléfono. Dice que habrán terremotos en distintas partes de la tierra. Está anunciado un terremoto de una gran magnitud, donde también al mismo tiempo se despertarán algunos volcanes. Habrá guerra y oída de guerra. Se está anunciando una tercera guerra mundial que está más cerca que nunca. Se está anunciando, hay amenazas de bombas atómicas. Dice que los hijos se pondrán contra los padres contra los hijos, y la maldad aumentará. La maldad, por cierto, ha aumentado en todo el mundo. Dice que las iglesias se enfriarán. Hemos visto las iglesias vacías porque las iglesias se han enfriado, se han olvidado, se han apartado de Dios. Dijo Jesús enseñando a la gente: vosotros conocéis que va a llover porque el tiempo está feo. Conocen que el tiempo está mal, pero no conocen los tiempos que están viviendo. Hay veces que no entendemos el tiempo que estamos viviendo hoy, que es probable de que en muy poco tiempo Jesús venga a buscar su iglesia y no hay gente preparada y se van a quedar. Dice que en el campo habrán dos trabajando, uno será arrebatado, el otro no. En un molino habrán dos mujeres trabajando, una será arrebatada, la otra no. En una cama habrán dos durmiendo, uno será arrebatado y el otro no. ¿Por qué dice eso? Algunos van a creer y otros no van a creer. ¿Por qué dice en la cama? Porque es lógico que si acá en este lado del mundo es de día, en esta otra parte es de noche. En ese momento va a haber gente durmiendo también. Estamos en los últimos tiempos, gente. Estamos en los últimos tiempos y hay palabras preciosas de la Biblia para compartir, pero también hay que ser consciente en el tiempo que estamos viviendo y arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Va a haber mucha gente que se va a volver a Dios, porque Dios está juntando a su pueblo
tanto acá como en Casupay y en todo el Uruguay, hay mucho pueblo de Dios. Y ese pueblo va a empezar a abrir los ojos, porque Dios le va a abrir los ojos, le va a abrir sus oídos espirituales, y van a empezar a volver a las iglesias como antes se hacía. Sigamos. En Argentina, en Perú, en Vietnam, ríos rojos como sangre. En la Biblia está escrito de que los ríos se van a poner rojos como sangre y los mares y la tercera parte de los peces morirán. Con todos los químicos que se están largando en los campos, los pescados de los ríos están muriendo. No se pesca. A mí me gusta pescar y yo voy a pescar y no es como antes, no es en cualquier lugar que vas y sacás 3, 4 bagres en un ratito o tararira, sí, porque es un poco más resistente a los químicos, pero hay otros animales que no. La mulita, por ejemplo, no resiste los químicos. Uno sale a cazar donde no se puede cazar mulita. Uno sale a cazar. Uno sale a agarrar, anda por los campos y no ve tanta mulita donde están los químicos. Pero tatuce sí, ¿por qué? Porque resisten al químico. La tercera parte de los animales morirá y la tercera parte de los hombres también morirán. Hay miles de personas sin casas por los terremotos, por las inundaciones, por la guerra. Miles y miles de familias enteras están caminando de un lado para otro. Dice que en los últimos tiempos la gente andará de un lado para el otro. ¿Cómo vamos con el tiempo, Carlito? Vamos bien. Ah, porque voy como 21 minutos acá. Bien, vamos cerrando entonces. Tenemos la oportunidad, hoy tenemos la oportunidad de podernos entregar nuestra vida a Cristo. Tenemos la oportunidad de volvernos a Cristo si te apartaste de Él. Volvés a la iglesia. ¿Por qué digo a la iglesia? No precisás ir a una iglesia para estar con Dios, para aceptar a Cristo en tu corazón. Pero sí precisás la iglesia para que te enseñe la palabra. No te la enseñan en una escuela ni en el liceo, te la van a enseñar en una iglesia y es por eso que es necesario de que vayas a una iglesia, a la iglesia más cercana de tu casa. Y si no, busca por los medios que estás viendo esto ahora o escuchando. Bueno, vamos a cortarlo acá. Tengo más cosas, pero se los va el tiempo. Así que vamos a una alabanza en la emisora de la radio y me quedo despidiendo del canal. Vamos a la alabanza, Carlito, y ya volvemos con más. ¿Qué dice la Biblia? Mientras tanto aprovecho para despedirme de ustedes y decirle, si tenés una iglesia cerca, volvé a la iglesia. Si nunca fuiste a una iglesia, nunca te hablaron de Dios, buscá una iglesia y aprendé de Dios, porque estamos en los últimos tiempos. Es muy probable de que seamos la última generación que va a estar diciendo que Dios te ama, que Jesús vino a salvar, murió por tu vida. Es muy probable de que seamos la última generación. Después que Jesús venga a buscar su iglesia, van a buscar a Dios y no lo van a hallar. Compartí este video si te gustó y si no te gustó, compartilo también, para que más gente se puedan enterar de que Jesús le ama, de que Dios es un Dios de oportunidades, de que Dios ha hecho hasta lo imposible para poder salvar la humanidad. Y esta es la última oportunidad que Dios le está dando a los hombres para que puedan ser salvados. Jesucristo es nuestra oportunidad hoy. Seguilo a Él y tendrás vida eterna. Que Dios te bendiga.